Norbert Elias. El proceso de la civilización. 1. El concepto de civilización se refiere a hechos muy diversos, tanto al grado alcanzado por la técnica, como al tipo de modales reinantes, al desarrollo del conocimiento científico, a las ideas religiosas y las costumbres. El concepto puede referirse a la forma de las viviendas o a la forma de la convivencia entre hombre y mujer, al tipo de las penas judiciales o a los modos de preparar los alimentos. Para ser exactos, no hay nada que no pueda hacerse de una forma civilizada y de una forma incivilizada, con lo que siempre resulta algo difícil tratar de resumir en unas cuantas palabras todo aquello que el término civilización comprende. Pero si se trata de comprobar cuál es, en realidad, la función general que cumple el concepto de civilización, y cuál es la generalidad que se pretende designar con estas acciones y actitudes humanas al agruparlas bajo el término de civilizadas, llegamos a una conclusión muy simple. Este concepto expresa la autoconciencia de Occidente. También podría denominarse ciencia nacional. El concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos 2 o 3 siglos cree llevar de ventaja a las sociedades anteriores o a las contemporáneas, más primitivas. Con el término de civilización, trata la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se siente orgullosa, el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas. 2. Pero, civilización no significa lo mismo en distintos países de Occidente. En especial, hay una gran diferencia entre el uso francés e inglés de la palabra por un lado y, por otro, el que de ella hacen los alemanes. En Inglaterra y en Francia, el concepto resume el orgullo que inspira la importancia que tiene la nación propia en el conjunto del progreso de Occidente y de la humanidad en general. En el ámbito germano hablante, civilización significa algo muy útil, pero con un valor de segundo grado, esto es, algo que afecta únicamente a la exterioridad de los seres humanos, solamente a la superficie de la existencia humana. La palabra con la que los alemanes se interpretan a sí mismos, la palabra con la que se expresa el orgullo por la contribución propia y por la propia esencia es cultura. 3. Cosa curiosa, ciertas palabras, como la francesa e inglesa, civilización, o la alemana, cultura, resultan transparentes en el uso interno de la sociedad a la que pertenecen. Sin embargo, todo lo que comprenden, esto es, su forma de resumir una parte del mundo, la naturalidad con que delimitan ciertos ámbitos y excluyen otros, las valoraciones secretas que conllevan de modo implícito resultan difícilmente comprensibles para quien no forma parte de las sociedades en cuestión. El concepto francés e inglés de civilización puede referirse a hechos políticos o económicos, religiosos o técnicos, morales o sociales, mientras que el concepto alemán de cultura se remite sustancialmente a hechos espirituales, artísticos y religiosos, y muestra una tendencia manifiesta a trazar una clara línea divisoria entre los hechos de este tipo y los de carácter político, económico y social. El concepto francés e inglés de civilización puede referirse a las realizaciones, a los logros, pero también se refiere a la actitud, a la behavior de los seres humanos, con independencia de si han realizado algo o no. Por el contrario, en el concepto alemán de cultura, prácticamente ha desaparecido la referencia a la behavior, esto es, a los valores que pueda tener un ser humano, por su mero existir y su mero comportarse, con independencia de sus realizaciones. El significado específicamente alemán del concepto de cultura se revela en toda su pureza en su derivado, el calificativo cultural, que no designa el valor del ser de un hombre, sino el valor y el carácter de ciertos productos humanos. Esta palabra, sin embargo, el concepto de cultural, no es traducible sin más al francés o al inglés. La palabra y cultivado es muy próxima al concepto occidental de civilización, en cierto modo, representa la forma más elevada del ser civilizado. Hay seres humanos, y hasta familias, que pueden ser cultivados, sin que hayan realizado nada desde un punto de vista cultural. Al igual que el término civilizado, cultivado, se refiere en primer término a la forma de comportarse o de presentarse de los seres humanos. El concepto designa una cualidad social de los seres humanos, su vivienda, sus maneras, su lenguaje, su vestimenta, a diferencia del término cultural, que no se refiere de modo inmediato a los hombres, sino exclusivamente a ciertas realizaciones humanas. 4. En relación con estas,
encontramos otra diferencia entre los dos conceptos. Civilización se refiere a un proceso o, cuando menos, al resultado de un proceso. Se refiere a algo que está siempre en movimiento, a algo que se mueve de continuo hacia delante. En su utilización actual, el concepto alemán de cultura tiene otra dirección de movimiento. Se refiere a productos del hombre dotados de realidad, como las flores en los campos, a obras de arte, a libros, a sistemas religiosos o filosóficos en los cuales se expresa la peculiaridad de un pueblo. El concepto de cultura tiene un carácter diferenciador. El concepto de civilización atenúa hasta cierto punto las diferencias nacionales entre los pueblos y acentúa lo que es común a todos los seres humanos o debiera de serlo desde el punto de vista de quienes hacen uso del concepto. En él se expresa la conciencia de sí mismos que tienen pueblos cuyas fronteras y peculiaridades nacionales hace siglos que están fuera de discusión porque están consolidadas. De pueblos que hace mucho tiempo que han desbordado sus fronteras y que han realizado una labor colonizadora más allá de ellas. Por el contrario, el concepto alemán de cultura pone especialmente de manifiesto las diferencias nacionales y las peculiaridades de los grupos. Y gracias a esta función que cumple, ha conseguido una gran significación, por ejemplo, en el campo de investigación de la etnología y de la antropología, muy por encima del ámbito germano hablante y de su situación de origen. Su situación de origen es la de un pueblo que, en comparación con los otros pueblos occidentales, alcanzó tardíamente una unidad y consolidación políticas y en cuyas fronteras desde hace siglos, y hasta ahora mismo, ha habido comarcas que se han estado separando o amenazando con separarse. En un momento determinado, el concepto de cultura proporciona una de las varias respuestas posibles a esta pregunta. En un momento determinado, el concepto de cultura proporciona una de las varias respuestas posibles a esta pregunta. 5. La constitución de la autoconciencia nacional que se representa con los conceptos de cultura o de civilización es también muy diversa. Pero cualquiera que sea la diversidad de esta autoconciencia, el alemán que habla con orgullo de su cultura, igual que el francés y el inglés que piensan con orgullo también en su civilización, consideran como algo completamente normal el hecho de que este es el modo en que el mundo humano ha de considerarse y valorarse como una totalidad. El alemán puede intentar aclarar al francés y al inglés lo que quiere decir con el término de cultura, pero no puede transmitir casi nada de la tradición de experiencias específicamente nacionales, así como del valor sentimental perfectamente natural que tiene para él la palabra. El francés y el inglés también pueden, a su vez, explicar al alemán qué contenido tiene para ellos el concepto de civilización, como compendio de la autoconciencia nacional, pero, por muy racional que a ellos les parezca el concepto, este se origina en una serie específica de situaciones históricas y está rodeado de una atmósfera emocional y tradicional que resulta difícil de definir y que, sin embargo, es un elemento integral de su significado. Y es aquí donde la discusión se pierde en el vacío, cuando el alemán quiere explicar al inglés y al francés por qué para él el concepto de civilización es un valor, pero un valor de segundo grado. 6. Estos dos conceptos son como esas palabras que, a veces se utilizan en algún grupo, en una familia o una secta, en una clase o en una liga, y que, si tienen mucho significado para los iniciados, tienen muy poco para los profanos. Son términos que se acuñan sobre la base de vivencias comunes y crecen y cambian con el propio grupo del que son expresión. Reflejan la situación y la historia del grupo. En cambio resultan descoloridos y no alcanzan todo su significado para otras personas que no comparten estas experiencias y no se han formado en la misma tradición y en la misma situación. Es cierto que las sociedades que han acuñado las palabras cultura y civilización no son sectas ni familias, sino pueblos enteros o, quizá, solamente ciertos sectores de esos pueblos, pero cabe decir de ellas lo mismo que de las palabras específicas de grupos más pequeños, esto es, que forman parte de un lenguaje de seres humanos dirigido a seres humanos con una misma tradición y en una misma situación. Los conceptos matemáticos se pueden aislar de los colectivos que los emplean. Los triángulos son explicables sin necesidad de remitirse a situaciones históricas. Los conceptos de civilización y cultura no lo son. Es muy posible que sean individuos aislados los que los han acuñado recurriendo al vocabulario de su grupo o que, por lo menos, les hayan dado un significado nuevo, en todo caso, se han aceptado y se han impuesto. Otros individuos los han aceptado luego en su nuevo significado y en su nueva forma elaborándolos y perfeccionándolos en el lenguaje hablado o en el escrito.
Unos los han legado a los otros, hasta que se han convertido en instrumentos utilizables para expresar las experiencias comunes y para tratar de entenderse. Así se convirtieron en palabras de moda, en conceptos corrientes del lenguaje cotidiano de una sociedad determinada, con lo cual no solo acabaron respondiendo a la necesidad de expresión del individuo, sino también de un colectivo cuya historia ha cristalizado en ellos y en ellos sigue resonando. El individuo encuentra esta historia cristalizada como una posibilidad de utilización, aunque no sepa con exactitud por qué las palabras aparecen unidas a esa significación y diferenciación concretas y por qué es posible extraer de ellas tales matices y tal posibilidad nueva. El individuo se sirve de estos términos porque le parecen absolutamente evidentes y porque, desde pequeño, ha aprendido a ver el mundo a través de estos anteojos conceptuales. El proceso de la génesis social de estas palabras puede haberse olvidado desde hace mucho tiempo. Una generación las transmite a la siguiente sin tener conciencia del proceso de cambio en su totalidad y aquellas sobreviven en tanto la cristalización de las experiencias y situaciones pasadas conservan un valor de actualidad y una función en la existencia real de la sociedad, es decir, en tanto las generaciones sucesivas creen encontrar en ellas el eco de sus propias experiencias. Estas palabras comienzan a morir paulatinamente cuando ya no realizan función alguna en la vida social real y cuando dejan de transmitir experiencias. A veces quedan en estado letárgico total o parcialmente y alcanzan un nuevo valor de actualidad gracias a una situación social nueva. Permanecen en el recuerdo porque hay algo de la situación actual de la sociedad que encuentra expresión en las palabras que conservan cristalizado el pasado. 2. El desarrollo de la oposición entre civilización y cultura. 7. Es evidente que, en los años inmediatamente anteriores a 1919 revivió la función que cumplía el concepto alemán de cultura, la de oponerse al de civilización, debido a que la guerra contra Alemania se hizo en nombre de la civilización, y debido también al hecho de que la conciencia que de sí mismos tenían los alemanes había de encontrar acomodo en la nueva situación creada con el Tratado de Paz. Pero es evidente, asimismo, y conviene reseñarlo, que, con esta situación histórica de la Alemania de la posguerra, se dio nuevo impulso a una antítesis que había venido expresándose con estos dos conceptos ya desde el siglo XVII. Parece que fue Kant quien formuló por primera vez en conceptos emparentados una cierta experiencia y antítesis de su sociedad. En sus Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, de 1784, dice, estamos cultivados en sumo grado por el arte y por la ciencia. Estamos exageradamente civilizados por todo tipo de diferencias y de buenas maneras sociales. La idea de la moralidad, sigue diciendo, pertenece a la cultura. Sin embargo, la utilización que se hace de esta idea en la civilización se reduce exclusivamente al cultivo del pundonor y de las buenas maneras externas, que solo tienen un parecido externo con la moral. Aunque la formulación de esta antítesis, ya en el momento de su génesis parece ser muy similar a la nuestra su punto experiencias y la situación a que se refiere a finales del siglo XVIII son muy distintas, por más que haya una cierta relación histórica con las experiencias en que se fundamenta la utilización actual. Los portavoces de la burguesía alemana en formación, la intelectualidad alemana de clase media 3 que aún habla en gran medida desde una perspectiva cosmopolita, weltbürgerlicher Absicht, refiere esta oposición de modo vago y en segundo término a una oposición de carácter nacional. En primer plano, y como experiencia fundamentadora, se encuentra una oposición social interna que, en realidad, revela de forma curiosa el meollo de la peculiaridad nacional, la oposición que se da entre una nobleza cortesana fundamentalmente francoparlante y civilizada, según pautas francesas por un lado y, del otro, una capa intelectual germanoparlante de clase media, que se recluta básicamente en el círculo de los servidores reales o de los funcionarios en el sentido más amplio, y que ocasionalmente incluye a algunos elementos de la nobleza rural. Nos encontramos aquí, por lo tanto, con una clase social excluida en general de toda participación política, que apenas piensa en categorías políticas y solo de un modo tímido en categorías nacionales y cuya legitimación reside fundamentalmente en sus realizaciones espirituales, científicas o artísticas. Frente a ella se encuentra una clase alta que, desde el punto de vista de la otra, no rinde nada y para la cual el comportamiento distinguirlo y distintivo constituye el punto central de su autoconciencia y de su autojustificación. Y esta es la clase en la que piensa Kant cuando habla de que estamos exageradamente civilizados por todo tipo de diferencias y de buenas maneras sociales, y del pundonor,
que solo tienen un parecido externo con la moral. Es la polémica entre el sector intelectual alemán de clase media y los buenos modales de la clase alta cortesana dominante. Polémica responsable de la antítesis conceptual entre cultura y civilización en Alemania, que es más antigua y más amplia de lo que traslucen estos dos conceptos. 8. Ya mucho antes de mediados del siglo XVIII se plantea la discusión, aunque solo de modo subyacente a la manifestación de las ideas y con menos agudeza que en el periodo posterior a la mitad del siglo XVI. El artículo sobre corte, cortesía y cortesano, Hoflichkeit, Hoffmann, de Leijico Universal de Sedler, en 1736 y demasiado extenso para poder reproducirlo aquí, nos da una idea bastante ajustada. La cortesía, se dice en él, deriva su nombre, sin duda, de la corte y la vida cortesana. Las cortes de los grandes señores son como escenarios en los que cada uno trata de labrar su fortuna. Esto no puede conseguirse más que alcanzando el favor del príncipe y de los nobles más importantes en la corte, por lo que hay que esforzarse todo lo posible por hacerse bien quisto. Lo mejor para ello es hacer creer al otro que se está dispuesto a servirle en todo momento y con todas las fuerzas, aunque muchas veces no tengamos tal inclinación o no queramos por muy buenas razones. Para esto está la cortesía, que nos hace reflejar tal determinación en nuestra compostura que el otro queda convencido de nuestra voluntad de servicio. Ello nos hace acreedores de su confianza, que va generando en él un amor hacia nosotros por el cual se siente inclinado a concedernos sus favores. Este es el resultado más habitual de la cortesía, que concede una gran ventaja a quien la practica. En realidad, habrían de ser la habilidad y la virtud las que nos ganasen la estima de los hombres, pero ¿y cuán pocos son quienes esto reconocen? Y todavía son menos quienes las tienen en algún aprecio. Solo lo es perceptible por los sentidos es lo que llama la atención de los hombres superficiales, en especial cuando se dan unas circunstancias que afectan de modo especial a su voluntad. Esto es exactamente lo que sucede con el cortesano. De modo simple, sin interpretación filosófica y claramente referida a ciertas formaciones sociales, nos encontramos aquí con la misma antítesis que en Kant desemboca de modo refinado y profundo en la contraposición entre cultura y civilización, la cortesía, engañosa y superficial, y la verdadera virtud. El autor habla de esta última pasada y con un suspiro de resignación. A partir de mediados de siglo, sin embargo, el tono cambia. La autolegitimación de las capas medias por medio de la virtud y de la educación se hace más precisa y más acentuada al tiempo que se agudiza la polémica contra los comportamientos exteriores y superficiales que se dan en las cortes. 3. Ejemplos de las actitudes cortesanas en Alemania. 9. No resulta fácil hablar de Alemania en general, pues en cada uno de los múltiples estados de la época se dan peculiaridades, aunque solamente algunas de ellas son determinantes del desarrollo, mientras que las otras son consecuencias de estas. También se dan ciertas manifestaciones generales que se encuentran por doquier de modo más o menos extendido. En primer lugar, hay que referirse a la despoblación y al tremendo agotamiento económico del país tras la Guerra de los 30 años. En comparación con Francia y con Inglaterra, Alemania y, sobre todo, la burguesía alemana, era pobre en el siglo XVII y también en el siglo XVII. El comercio, especialmente el comercio a larga distancia, que aún estaba muy desarrollado en el siglo XVI en algunas zonas de Alemania, se encuentra en decadencia. Han desaparecido las grandes fortunas de las casas comerciales, en parte a causa del cambio de los caminos comerciales como resultado de los descubrimientos ultramarinos, en parte como consecuencia inmediata de las largas guerras. Lo que queda es una burguesía de pequeñas ciudades con escasos horizontes y que, en lo fundamental, vive de atender a las necesidades locales. No hay mucho dinero para emplearlo en actividades de lujo, como la literatura o el arte. En las cortes en las que se tiene dinero para ello, se imita con medios insuficientes la vida cortesana de Luis XIV y se habla francés. El alemán, la lengua de las capas bajas y medias, es torpe y desmañado. Leibniz, el único filósofo cortesano de Alemania, el único gran alemán de la época, cuyo nombre tiene fama en la más amplia sociedad cortesana, habla y escribe francés o latín y poco alemán, y el problema lingüístico, el problema de qué puede hacerse con esa lengua alemana tan falta de gracia, le preocupa como preocupa a muchos otros. El francés se difunde desde las cortes en la capa superior de la burguesía. Todas las honnêtes gens, todas las gentes de consideration, lo hablan. Hablar francés es el rasgo estamental de todas las capas superiores de la sociedad.
No hay nada más plebeyo que escribir cartas en alemán, escribe en 1730 la novia de Gottsched a su prometido. Si se habla alemán, pasa por ser de buen gusto intercalar tantas palabras francesas como sea posible. No hace muchos años todavía, dice en 1740 de Maupassant en sus Lettres francoises et germaniques, que no se decían 4 palabras en alemán sin intercalar 2 en francés. Tal era el buen tono. Y a continuación se explaya sobre la barbarie del idioma alemán. Es por naturaleza, dice, rudo y bárbaro. Vienen luego los sajones, que afirman que se habla mejor el alemán en Sajonia que en cualquier otro lugar del imperio. Lo mismo dicen de sí mismos los austriacos, lo mismo los bávaros, los brandenburgueses o los suizos. Algunos estudiosos, sigue diciendo Maupassant, quieren establecer reglas de pronunciación, pero es difícil que una nación que contiene en su seno tantos pueblos independientes unos de otros se someta a las decisiones de un pequeño número de sabios. Sucede aquí como en otros campos. Las tareas que, en Francia y en Inglaterra realizan generalmente la corte y la capa superior de la aristocracia, corresponden en Alemania a los grupos de una pequeña intelectualidad impotente de clase media. Los eruditos y los servidores reales de la clase media son los primeros que, valiéndose de una cierta capa espiritual, intentan crear los modelos de lo que ha de darse por alemán, con el fin de establecer una cierta unidad alemana por lo menos en esta esfera espiritual, ya que en la política no parecía realizable por entonces. El concepto de cultura tiene la misma función. En principio, sin embargo, al civilizado observador francés Maupassant le parece que la mayor parte de lo que ve en Alemania es rudo y atrasado. Y lo que dice no se refiere solamente al lenguaje, sino también a la literatura. Milton, Boileau, Pope, Racine, Tasso, Molière, casi todos los poetas de primera fila se han traducido a la mayor parte de las lenguas de Europa. En la mayoría de los casos, vuestros poetas no son más que los traductores. Os desafío a que me nombréis, sigue diciendo, un espíritu creado en vuestro paraíso, a que me nombréis un poeta alemán que haya extraído de su propio fondo una obra de alguna reputación. De eso podría decirse que esta es la opinión no representativa de un francés mal orientado. No obstante, en el año de 1780, 40 años después de la obra de Maupassant y 9 años antes de la Revolución Francesa, cuando ya Francia e Inglaterra han dejado atrás fases decisivas de su evolución cuya asiatural y nacional y cuando la lengua de los dos países occidentales tiempo que había encontrado su forma fija y clásica, Federico II, el Grande, de Prusia publica una obra, de la literatura allemande, en la que queja del desarrollo escaso e insuficiente de la literatura alemana. Viene a decir lo mismo que Maupassant sobre la lengua alemana y en la que expone cómo puede ponerse remedio a esta situación a juicio suyo. Encuentro, decía refiriéndose al idioma alemán, una lengua medio bárbara, dividida en tantos dialectos diferentes como provincias tiene Alemania y cada zona persuadida de que su dialecto es el mejor. El rey describe la penosa situación de la literatura alemana, se queja de la pedantería de los eruditos alemanes y del escaso desarrollo de la ciencia alemana, aunque también ve las razones de esta situación y habla del empobrecimiento de Alemania a consecuencia de las guerras continuas, así como del desarrollo insuficiente del comercio y de la burguesía. Por lo tanto, dice, no hay que culpar al espíritu o al genio de la nación de la cortedad de nuestros progresos, sino a una serie de coincidencias lamentables, a un encadenamiento de guerras que nos ha empobrecido tanto de hombres como de dinero. Habla el rey del comienzo lento de la recuperación del bienestar. El tercer estado ya no languidece en un envilecimiento vergonzoso. Los padres sufragan los estudios de los hijos sin arruinarse. Tales son las primicias ya conseguidas de la feliz revolución que todos esperamos. Y profetiza que, con el crecimiento del bienestar también ha de producirse un florecimiento del arte y la ciencia alemanas, una civilización de los alemanes, que podrá equipararse a la de las otras naciones. Tal es la feliz revolución de la que habla y se compara a sí mismo con Moisés, quien ve acercarse el nuevo florecimiento de su pueblo sin llegar a experimentarlo. 11. ¿Estaba en lo cierto el rey? Un año después de la publicación de su escrito, en el año de 1781, aparecieron Los bandidos, de Schiller y la crítica de la razón pur, de Kant, en 1787, el Don Carlos, de Schiller y la Ifigenia, de Goethe. A continuación vino el gran florecimiento de la literatura y la filosofía alemanas que es de todos conocido, lo cual parece confirmar la previsión real. Pero este nuevo florecimiento había venido preparándose desde hacía mucho tiempo.
El idioma alemán consiguió su nueva fuerza expresiva en un plazo de 2 o 3 años. En el año de 1780, en que apareció el escrito de la literatura allemande, hacía mucho ya que el alemán no era ese patois medio bárbaro del que habla Federico, el Grande. Ya había aparecido toda una serie de obras a las que hoy atribuimos retrospectivamente una importancia considerable. 7 años antes se había representado el Ghost Bomberlichingen, de Goethe y este había acabado el Werther. Lessing había publicado ya la mayor parte de su obra dramática y teórica, entre este Laoconte en 1766 y Die Hamburgische Dramaturgie en 1767. Federico, el Grande, murió en 1781, un año después de haber publicado su escrito y hacía ya mucho que había visto la luz la producción de Klopstock, cuyo Mesías apareció en 1748, por no hablar de las piezas del Sturm und Drang, de Herder y de toda una serie de novelas, que encontraron una amplia difusión. Un buen ejemplo es Das Fräulein von Sternheim, de Sophie de la Roche. Hacía ya tiempo que había surgido en Alemania una clase de consumidores, un público burgués que se interesaba por tales obras aun cuando todavía era relativamente poco numeroso. Las olas de un intenso movimiento espiritual habían inundado a Alemania y se habían expresado bajo la forma de escritos, artículos, libros y dramas. El idioma alemán se había hecho más rico y ágil. Federico el Grande no habla de nada de esto en su escrito, que no lo vea, bien porque no le conceda importancia. Solo menciona una obra de la generación más joven, la obra suprema del Sturm und Drang y de la época de la admiración por Shakespeare, esto es, el Ghost Bomberlichingen, y, de modo característico, lo menciona en relación con la educación y los modos de divertirse de las bases clases, de las clases bajas del pueblo, para convencernos del mal gusto que, hasta la fecha, reina en Alemania. Basta con que vayáis a un espectáculo público. Allí veréis representar las piezas abominables de Shakespeare traducidas a nuestra lengua, al tiempo que todo el auditorio se pasma de placer viendo esas farsas ridículas, dignas de los salvajes del Canadá. Las llamo farsas porque atentan contra todas las reglas del teatro, que no tienen nada de arbitrarias. Vemos aparecer en ellas a ganapanes y sepultureros que mantienen diálogos dignos de su condición. Enseguida aparecen príncipes y reinas. ¿Cómo es posible que conmueva y complazca esta mezcla extraña de bajeza y grandeza, de bufonería y tragedia? Podemos perdonar a Shakespeare estos extravíos extraños, pues el nacimiento de las artes no coincide nunca con la época de su madurez. Pero hete aquí que aparece en escena un Ghost Bomberlichingen, imitación detestable de esas malas piezas inglesas y el patio aplaude y pide con entusiasmo la repetición de estupideces tan repulsivas. Y prosigue. Tras haberos hablado de las clases bajas es preciso que lo haga con la misma franqueza respecto a las universidades. 12. El hombre que así habla es el que, en aquella época, más hizo por el desarrollo político y económico de Prusia y, quizá también, de modo indirecto por el desarrollo político de toda Alemania. Pero la tradición espiritual en la que ha crecido y que habla a través de él es la tradición general de la buena sociedad de Europa, la tradición aristocrática de la sociedad prenacional y cortesana. Su lengua lo dice todo, el francés. Mide la vida espiritual alemana con arreglo a las pautas del gusto francés y son los modelos franceses los que determinan su juicio. De modo parecido a él hace mucho tiempo que hablan sobre Shakespeare otras personas de la misma sociedad. Voltaire, por ejemplo, en su Discours sur la tragédie, Introducción a la tragedia Brutus, ya había expresado en 1730 ideas muy parecidas, ciertamente. No pretendo justificar las irregularidades bárbaras de la que está plagada, la tragedia de Shakespeare, Julio César. Lo asombroso es que no haya aún más en una obra compuesta en un siglo de ignorancia, por un hombre que no sabía latín y que no tuvo otro maestro que su genio. La opinión de Federico, el Grande, sobre Shakespeare es, por cierto, una opinión modélica y generalizada entre las clases superiores francoparlantes en Europa. El rey no copia nada, no plagia a nadie, por ejemplo a Voltaire, sino que lo que expresa es su convicción personal y auténtica. No encuentra ninguna diversión en las bromas rudas e incivilizadas de los sepultureros y gentes similares y mucho menos cuando se inmiscuyen en los sentimientos grandes y trágicos de los príncipes y los reyes. Todo esto carece de una forma clara y concisa para su sensibilidad. Son diversiones de las clases bajas. En este sentido es como hay que entender sus manifestaciones, que son tan individuales y tan poco individuales, al mismo tiempo,
como su lengua francesa. Estas manifestaciones eran testimonios de su pertenencia a una cierta sociedad. Y la paradoja que aquí puede encontrarse, pues su política es prusiana y su tradición, de sensibilidad francesa o, mejor dicho, absolutista cortesana, es menos importante de lo que pueden hacer pensar los puntos de vista vigentes sobre las individualidades nacionales. La paradoja se explica por la estructura peculiar de esta sociedad cortesana, cuya configuración política e intereses divididos y cuyo gusto, estilo, lengua, eran los mismos a lo largo y a lo ancho de Europa. La peculiaridad de esta situación provocó de vez en cuando algunos conflictos en la juventud de Federico, el Grande, cuando éste fue dándose cuenta poco a poco, de que no siempre podían ponerse en armonía los intereses del rey de Prusia con la veneración por Francia y el vínculo con las buenas maneras cortesanas, lo cual provocó, durante toda su vida, una cierta incoherencia entre lo que hacía como rey y lo que escribía como ser humano y como filósofo. También los sentimientos de la intelectualidad alemana y burguesa eran contradictorios en relación con el monarca. Sus éxitos bélicos y políticos fortalecían una autoconciencia alemana de la que aquella intelectualidad había carecido y, para muchos intelectuales, el rey se convirtió en un héroe nacional. Pero, por otro lado, su actitud con relación a las cuestiones del idioma y del gusto, como se expresaban en su escrito sobre la literatura alemana, aunque no solamente en este, eran precisamente aquello que la intelectualidad alemana combatía en su condición de intelectualidad alemana. En casi todos los estados alemanes, grandes y pequeños, la situación de esta intelectualidad era muy similar. Casi por doquier había en la cúspide personas o grupos de personas que hablaban francés y que determinaban la política en Alemania. Por el otro lado, había una sociedad de clase media, una clase intelectual germano parlante que, en su conjunto, carecía de influencia sobre el desarrollo político. De esta clase es de donde han surgido en lo esencial los hombres gracias a los cuales se conoce a Alemania como el país de los poetas y de los pensadores. Esta es la clase que dio a los conceptos como educación y cultura su sentido y su intención típicamente alemanas. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.